Apagar la luz parece el final del día, pero a veces es solo el comienzo, porque cuando todo se oscurece, hay algo que sigue despierto. Recuerda esto, en la oscuridad no todo duerme, así que esta noche no apagues la luz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy contaremos algunos relatos paranormales que no les dejarán dormir. Nunca pensé que algo paranormal pudiera pasarme a mí. Siempre he sido alguien racional, de esas personas que buscan explicaciones antes de asustarse. Pero hubo una etapa en mi vida en la que empecé a notar cosas que simplemente no encajaban. Todo ocurrió un par de años, cuando me quedaba sola en casa por las tardes. Mis papás trabajaban y yo llegaba primero de la escuela. Al principio era algo normal, comer, hacer tarea, escuchar música, hasta que empecé a sentir que alguien más estaba ahí. No era miedo inmediato, era esa sensación incómoda de cuando sabes que alguien te observa aunque no puedas verlo. La primera vez fue en la cocina. Estaba sirviéndome agua cuando escuché un golpe suave en el cuarto de mis papás. Pensé que había sido el gato, pero cuando fui a revisar, la puerta estaba cerrada y el gato dormía en el sillón. Intenté ignorarlo, pero los ruidos comenzaron a repetirse. Pasos ligeros en el pasillo, el crujir del piso cuando nadie caminaba. Cosas pequeñas que podían tener explicación, hasta que dejaron de parecer coincidencia. Una tarde estaba sola viendo videos en mi cuarto. Tenía la puerta abierta porque no me gusta el silencio absoluto. Sentía tranquilidad. De pronto, vi la puerta moverse. No fue un portazo ni algo dramático, solo se cerró lentamente, como si alguien la empujara con cuidado hacia afuera. Me levanté pensando que había sido una corriente de aire, pero las ventanas estaban cerradas. Y lo que más me inquietó fue que justo antes de que la puerta terminara de cerrarse, sentí claramente que alguien estaba del otro lado, esperando. No abrí. Me quedé sentada escuchando mi propio corazón hasta que llegaron mis papás horas después. Esa noche intenté convencerme de que algo había exagerado, hasta que ocurrió lo peor. Desperté alrededor de las 3 de la madrugada. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro, pero podía distinguir las cosas. Entonces escuché una respiración. No la mía. Era lenta, profunda, como alguien intentando no hacer ruido. Venía desde la esquina del cuarto. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que quizás algunos de mis papás habían entrado, pero nadie había ni se movía, nada. Solo respiraba. Intenté mirar directamente hacia el sonido, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Sentía un miedo extraño, silencioso, como si romper ese momento fuera peor. La respiración se acercó un poco más y luego se detuvo. El silencio fue tan absoluto que me zumbaban los oídos. No recuerdo en qué momento me dormí otra vez, pero a la mañana siguiente encontré algo raro. La puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo siempre duermo con seguro. Desde entonces, no ha vuelto a pasar nada tan claro. La casa sigue siendo la misma, tranquila, normal, pero todavía hay noches en las que despierto sin razón. Por unos segundos, tengo la certeza de que algo está pasando, de que alguien está parado cerca de la puerta, observando, esperando a que vuelva a quedarme sola.
¿Sientes el mundo allá afuera cada vez más incierto? En Refugio 13 no te prometemos salvarte del fin del mundo, pero sí enseñarte a esconderte de lo que venga después. Clases básicas para construir tu propio búnker, provisiones que duran más que tus miedos, y consejos que no encontrarás en ningún manual oficial, porque cuando todo caiga, no querrás estar tocando la puerta equivocada. Refugio 13, inscríbete hoy antes de que sea demasiado tarde. Cuando era pequeña viví una experiencia que hasta hoy me sigue poniendo la piel chinita. Un vecino se puso a tomar con otro señor del barrio, de quien todos decían que sabía de cosas sobrenaturales, e incluso que podía transformarse. Conforme avanzó la noche y el alcohol les hizo efecto, comenzaron a discutir y terminaron peleándose, por lo que llamaron a la policía. Nosotros nos encerramos en la casa por miedo. Minutos antes de que llegaran los policías, vimos al señor correr y meterse al baño que compartían varias familias. Cuando los oficiales revisaron el lugar, no encontraron a nadie, solo una rata escondida cerca del bote de basura, al que le echaron agua antes de irse. Cuando todo se calmó y la policía ya se había retirado, la puerta del baño se abrió lentamente. Para sorpresa de todos, salió el mismo señor que había entrado antes, completamente mojado, sucio y despeinado. Nadie entendía cómo había desaparecido y luego apareció de la nada. Desde entonces muchos aseguraron que era un nahual, capaz de convertirse en animal para esconderse y después volver a su forma humana. Hasta hoy recordar esa noche me sigue dando escalofríos. Son las 3 de la mañana y no logras dormir. ¿Estás cansado de escuchar voces por falta de sueño? ¿La estática de tu televisión ya llegó a un punto irritante? Posiblemente estés siendo infectado neurológicamente, pero puedes reducir los síntomas con insomnio. El medicamento creado por Área 51, usando la patente Insomnia. Los efectos secundarios solo van de pequeños infartos, sangrado de nariz o ataques epilépticos leves. Cómpralo ya. Toda la brujería que haces, tarde o temprano regresa. Nosotros lo vivimos. La expareja de mi novio no lo quería soltar. Decían que hacía cosas oscuras y poco a poco todo empezó a salir mal. Nada nos funcionaba. Mis 2 gatitos murieron sin explicación. No conseguíamos trabajo. Vivíamos cansados todo el tiempo y teníamos accidentes. Y hasta soñábamos con ella. Sentíamos que algo no estaba bien, así que fuimos a buscar ayuda. Con una curandera en un rancho lejano. Apenas nos vio y dijo que les hicieron un trabajo. Miró a mi novio y agregó: a ti te tienen mucho coraje. Esto no se irá rápido. Días después debíamos regresar, pero la señora nos dijo que ya no nos atendería. Se había enfermado, tuvo problemas y aseguró que muchas presencias llegaron esa noche. Nos quedamos sin respuestas hasta que encontramos a otra persona. Ella nos dijo que la expareja de mi novio lo tenía trabajado, incluso guardado en un frasco cerca de su cama, y que su familia lo ayudaba. Nos hizo limpias, rezos y velas varias veces. Poco a poco todo cambió. Conseguí un buen trabajo, nuestras vidas mejoró y llegaron cosas buenas: casa, carro y tranquilidad. Pero mientras nosotros salíamos adelante, a ella todo se le vino abajo. Perdió personas cercanas y su vida se desmoronó. Nunca hicimos nada en contra de ella, solo nos dijeron: pidan por ella y déjenla ir. Y entendimos algo: hay cosas que uno provoca, y aunque tarde, siempre regresan. ¿Has sentido que algo no está bien en tu hogar? Ruidos en la noche, sombras que se mueven, susurros que nadie más escucha. No estás solo. Luz y protección, exorcismos a domicilio. Atención inmediata, directa en tu hogar. Intervenimos donde otros no se atreven. Protección, limpieza y tranquilidad. Llama ahora, antes de que sea demasiado tarde. Luz y protección, porque algunas presencias no se van solas.
Muy bien. Y ahora continuemos con la siguiente historia. Un relato que ha pasado de generación en generación y que, según nos cuentan, ocurrió hace muchísimos años. Así que apaguen un poco las luces y escuchen con atención. Aquella historia no me sucedió a mí, sino al hermano de mi tatarabuelo. Para este relato lo llamaremos Juan. Dicen que una noche, mientras Juan y sus hermanos dormían en la misma habitación, algo rompió la tranquilidad. No fue un sonido, fue una presencia. Juan despertó y la vio. Frente a él se encontraba una figura alta, esquelética, envuelta en una oscuridad profunda. En su mano sostenía una enorme guadaña. Era la muerte. Sin poder moverse, Juan escuchó cómo aquella entidad lo señalaba directamente. No venía por él, al menos no esa noche. Venía a pedirle un favor. Con una voz fría y firme, le dio instrucciones muy claras. Debía salir exactamente a las 12 de la noche, llevar una pala y dirigirse a un punto específico. A cambio, recibir una recompensa, pero con una condición. Debía ir completamente solo. Juan aceptó. Lo que no sabía era que uno de sus hermanos la había escuchado todo. Al llegar la medianoche del día siguiente, Juan tomó la pala y salió rumbo al hogar indicado. La noche estaba en silencio, un silencio que incomodaba, pero no iba solo. A cierta distancia, oculto entre la oscuridad, su hermano lo seguía. Cuando Juan llegó, la muerte ya lo esperaba. Sin decir palabra, levantó su guadaña y con el palo dio 3 golpes firmes sobre el suelo. Es ahí donde debes cavar, señaló la muerte. Juan obedeció. Clavó la pala una y otra vez, abriendo la tierra con esfuerzo. Y entonces algo comenzó a brillar. Monedas de oro, un resplandor tan intenso que parecía iluminar toda la noche. Fue en ese momento cuando el hermano, incapaz de resistirse, salió de su escondite y se lanzó directamente hacia el tesoro. Pero en cuanto tocó el oro, todo cambió. El brillo desapareció. Las monedas se oscurecieron, se volvieron frías, sin valor. Carbón. El silencio se volvió pesado. La muerte se dirigió a Juan, dejándole claro que no había cumplido completamente con la condición de ir solo. Aunque él no había desobedecido directamente, tampoco evitó que lo siguieran. Aún así, había hecho lo que se le pidió. Como recompensa, la muerte le lanzó una sola moneda de oro, que cayó al suelo, con un sonido seco, y sin más, desapareció en la oscuridad. Desde entonces, dicen que esa moneda permaneció en la familia como prueba de aquel encuentro. Y como advertencia, hay promesas que no deben romperse, y hay entidades a las que jamás se les debe desobedecer. ¿Te sientes solo por las noches? ¿Como si alguien debería de estar ahí contigo? No te preocupes. En Compañía Siempre Contigo, nosotros enviamos algo para acompañarte. No habla mucho, no se va. Y nunca pierde de vista a nuestros clientes. Miles ya duermen con una presencia a su lado, aunque algunos juran que nunca la contrataron. Compañía Siempre Contigo, porque estar solo ya no es una opción. Trabajo como trailero desde hace muchos años, y si algo aprendí en el camino es que de noche pasan cosas que nadie se atreve a contar. Pero esta vez no fue de madrugada, fue todavía con algo de luz, y por eso mismo estoy seguro de que no fue un sueño ni una alucinación. Lo que vi en la zona de la Rumorosa no era un animal normal, era algo peor. Venía de regreso desde Estados Unidos rumbo a Mexicali. Llevaba prisa porque ya quería llegar con mi familia, y aunque todavía no era noche cerrada, el tramo de montaña ya estaba oscuro por el horario. El tráiler iba cargado, así que tuve que subir con más calma. Más adelante me rebasó una casa rodante que llevaba unas motocicletas atrás. Pensé que sería alguna familia americana de paso,
Poco después empezó la bajada. Detrás de la casa rodante venía otro compañero trailero con las luces altas, y gracias a ese reflejo alcanzábamos a ver gran parte de las laderas. Fue entonces cuando distinguí algo bajando entre las montañas. Al principio pensé que era un animal grande. Parecía una especie de cana enorme corriendo cuesta abajo, pero había algo raro en su tamaño. Era demasiado alto, demasiado largo. Intenté enfocarlo mejor mientras la carretera descendía y, de repente, aquella cosa hizo algo que me dejó con mucho temor. Se levantó sobre 2 patas. No fue un salto ni una postura momentánea. Sirvió como si esa fuera su forma natural. Las patas traseras eran larguísimas, casi humanas en la manera en que soportaban el peso. Las delanteras, en cambio, parecían más cortas y deformes. La criatura dio varios pasos así, en 2 patas, y salió disparada hacia la carretera. La casa rodante estuvo a punto de chocar. El conductor frenó de golpe y casi se fue al barranco. Yo también tuve que detenerme detrás de ellos. Bajé para ayudar y vi al señor de la casa rodante temblando acompañado por su hijo. Apenas se acercó, me preguntó si yo también había visto ese perro. Yo le dije que sí, pero que ese no era un simple animal. El hombre evitaba hablar de la forma en que se había movido. Se notaba que no quería aceptar lo que acabábamos de ver. Fue su hijo quien, casi en voz baja, dijo que tal vez se trataba de una criatura paranormal. El padre lo calló enseguida, diciendo que él no creía en esas cosas. En ese momento escuchamos piedras moverse entre las rocas al costado del camino. Nos quedamos quietos. Luego vino un gruñido. No era el sonido de un perro, ni de un lobo, ni de nada que yo hubiera oído antes. Era un gruñido grave. Sentí cómo se me erizaba la nuca completa. Miramos hacia las piedras y vimos algo asomándose detrás de las rocas. Primero aparecieron unas orejas puntiagudas, luego una sombra grande, demasiado grande. No esperamos más. Cada quien corrió a su vehículo con el miedo metido hasta los huesos. Yo subí a la cabina y arranqué como pude, sin mirar atrás. En el espejo todavía alcancé a ver el movimiento entre las piedras, como si esa cosa hubiera decidido no salir. Como si solo hubiera querido que supiéramos que seguía ahí. Después recordé algo que había visto al inicio del tramo. Había patrullas iluminando parte de la montaña con lámparas potentes. Algunos oficiales parecían tensos, incluso armados, y nos hacían señas para avanzar rápido, como si quisieran sacarnos de la zona, cuanto antes. En ese momento pensé que atendían un accidente, pero ahora creo otra cosa. Creo que ellos también sabían que había algo ahí arriba, algo que no querían que la gente viera de cerca. Y desde ese día, cuando escucho a alguien hablar sobre un perro enorme en las montañas de la Rumorosa, no me río ni lo tomo a broma, porque yo vi a esa bestia correr en 2 patas, y no quiero volver a verla jamás. ¿Alguna vez te despiertas sin saber qué fue lo que te hizo abrir los ojos? Como si tu casa estuviera esperando a que notaras algo. No te preocupes. En Puertas Seguras instalamos cerraduras inteligentes para tu tranquilidad. Se activan solas, se aseguran sin que lo notes y nunca se abren por error. Miles de clientes duermen tranquilos sabiendo que nadie puede entrar, aunque algunos aseguran que a veces escuchan como si alguien intentara salir. Pero no te alarmes, el sistema está diseñado para mantener todo exactamente donde debe estar. Puertas Seguras, porque la seguridad funciona en ambos sentidos. En un pequeño pueblito entre cerros, donde la noche cae más oscura de lo que imagina. En aquel tiempo no había alumbrado en los caminos para ir de una casa a otra,
Tenían que caminar por senderos de tierra, rodeados de monte en silencio. Cuando salían de noche, llevaban velas porque era la única forma de ver por dónde iban. Una noche, mi abuelita iba acompañada de algunos familiares. Se dirigían a buscar a una persona que vivía en una casa algo retirada. El camino estaba completamente en silencio. No se escuchaba más que sus pasos y uno que otro sonido lejano del campo. Pero había algo extraño. No ocurría nada de aire. Todo estaba completamente quieto. De repente una de las velas se apagó así sin explicación, como si alguien le hubiera soplado justo encima. Pasaron que había sido casualidad y la volvieron a encender. Siguieron caminando unos cuantos metros y entonces volvió a pasar. Pero esta vez no fue solo una, sino varias velas se apagaron al mismo tiempo. Todos se quedaron quietos, confundidos, nerviosos porque el aire seguía completamente inmóvil. Mi abuelita siempre juró que en ese momento sintieron claramente un soplido cerca de ellos, como si algo invisible caminara a su lado, apagando las velas una por una, dejándolos en la oscuridad. Miraron alrededor y no había nadie, solo el cerro y la noche cerrada. Asustados, apresuraron el paso sin mirar atrás, hasta llegar a la casa. Desde entonces mi abuelita cuenta esta historia, convencida de que aquello no era una persona, sino algo que se cruzó en su camino aquella noche. Y ahora que la luz vuelve, quizá te des cuenta de que nunca estuviste completamente a salvo, porque lo que habita en la oscuridad no desaparece al amanecer, solo espera. Así que, cuando llegue la noche otra vez, piénsalo bien antes de apagar la luz.